Vamos a ver ahora una breve indicación de cómo hemos buscado la bibliografía y cómo hemos buscado los datos para hacer nuestro trabajo. Ahora mismo estoy en la página kaggle.com, en la que ya estoy registrado, y bueno, pues lo que he hecho ha sido entrar dentro de la página para buscar datos. Aquí, por ejemplo, si tocáis donde dice datos, pues veréis que hay un montón de posibilidades, hay un montón de archivos de datos que podemos buscar. El que yo he utilizado en concreto, lo voy a buscar. Bueno, si yo busco heart disease, y lo pongo aquí y busco los conjuntos de datos, es este primero el que hemos utilizado para la clase. Incluso por aquí veréis que hay pues, otros que en muchos casos son los mismos, exactamente los mismos datos, en distintas formas y en distintos formatos. Si voy a este conjunto de datos, bueno, pues veréis que yo por aquí, bueno, pues puedo descargar el conjunto de datos, que es como el que llamamos en la práctica hard.csv, lo podría descargar y aquí tenéis una indicación de cómo son los datos inicialmente, y además os da una idea de lo que hay en cada una de las variables. Veis incluso los valores a que corresponden, en algunos casos, etc. Bueno, pues si vais, por ejemplo, aquí donde dice Notebooks, bueno, pues os vais a encontrar que mucha gente ya ha subido análisis sobre esos datos que os pueden servir como guías para hacer después vuestro trabajo. En este caso hacemos pues si tocamos aquí, por ejemplo, what causes heart disease, bueno, pues aquí veremos que aparece una introducción, aquí os cuenta cómo son los datos. Los datos, pues os dice lo que son cada una de las variables, ¿veis? Que bueno, pues de un sitio como este, de donde yo me he sacado toda la información. Y aquí incluso tenéis pues, funciones de cómo hacerlos, de cómo trabajarlos, en este caso en Python. Pero bueno, pues la traducción a R es relativamente simple, ya que ambos lenguajes son bastante similares. Bueno, pues si vuelvo atrás, pues tenéis muchos otros notebooks. Por ejemplo, aquí nos habla de Machine Learning, perdón. Bueno, pues un poco lo mismo que antes, os hace descripciones de los datos, etc. El archivo podemos encontrarlo, por ejemplo, también hay otro repositorio, UCI, Machine Learning. Bueno, pues por ahí también podéis encontrar el repositorio que se llama UCI, que tiene también algunos conjuntos de datos. Son un poco más antiguos, pero bueno, por aquí están. Si yo busco aquí Heart, voy a encontrar esos mismos datos, me lo busca en Google. Si toco aquí están los datos, os dice la procedencia de los datos. Y mirad, en estos datos, por ejemplo, aquí hay artículos que podemos buscar y que están relacionados con los datos, o bien porque han utilizado los datos para algún tipo de análisis, o bien la descripción de los datos. Aquí tenemos información adicional. Bueno, pues vamos a suponer que queremos buscar uno de los artículos que tengo aquí. Bueno, pues ¿cómo hago? Yo qué sé, vamos a buscar, por ejemplo, cualquiera de los que haya, vamos a uno que sea un artículo. Por ejemplo, International Application of a New Probability Algorithm for Diagnosis Coronary Artery Disease. Este artículo aquí, lo voy a copiar. Quiero buscar el American Journal of Cardiology, probablemente aquí vamos a tener información sobre cómo son los datos. Pues, mirad, la mejor forma para buscar datos es lo siguiente. Voy a
la página Scholar, google.com, yo ya la tengo prevista aquí y puedo intentar buscar ese artículo de datos. Ahí está nuestro artículo. Yo puedo ir aquí, tocamos aquí y ahí tengo el artículo. Lo puedo descargar en texto completo. Lo voy a descargar aquí. Bueno, pues aquí tengo el artículo. ¿Veis? Bueno, ¿qué estructura normalmente tiene un artículo, tiene un trabajo de los que vamos a hacer en clase? En primer lugar, lo que vamos a hacer, lógicamente, es poner el título, aplicación internacional de un nuevo modelo de algoritmo de probabilidad para la diagnosis de enfermedad coronaria arterial. Bueno, después ponemos los autores. Normalmente después vamos a colocar un resumen del artículo, de cuál es la intención del artículo y cuáles son los principales resultados muy bien resumiditos. Después vamos a hacer una introducción con los antecedentes, en este caso una introducción pequeñita, y bueno, pues una vez que tenemos la introducción vamos a hablar de los métodos. En los métodos hablaremos primero de los métodos de recogida de variables. Aquí, por ejemplo, nos describe cuáles son las variables que se han utilizado, cómo es el método de recogida de los métodos. Bueno, nos habla un poco de la derivación del algoritmo, del cómo hemos contrastado, cómo hemos validado el algoritmo, etc. Bueno, como en la asignatura estamos trabajando con algo en estadística, pues cuando hablamos de métodos podemos describir aquí los métodos estadísticos que vamos a utilizar para el análisis. Lógicamente los describiremos con cierto detalle, ya que bueno, estamos en un ámbito fundamentalmente estadístico. Bueno, pues ahí describimos todos los métodos y una vez que hemos descrito los métodos que vamos a utilizar con mayor o menor detalle, bueno, pues pasamos a los resultados. Es decir, cuáles son los resultados de la aplicación de los métodos en nuestros datos concretos. Bueno, pues aquí podemos extendernos lo que queramos, pues los complementaremos los resultados con tablas, gráficos, contrastes, tablas de confusión como hacíamos antes, lo que queramos. Y finalmente, bueno, pues haríamos una discusión, es decir, tratar de explicar por qué se producen esos resultados o simplemente, en este ámbito un poco más estadístico, delimitar cuáles son las conclusiones del estudio con el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la forma habitual de hacer un trabajo. Todo trabajo tiene que basarse en bibliografía y, a ser posible, bibliografía científica. Es decir, no me sirve solo páginas web y cosas de ese tipo, sino que nos sirve artículos científicos. Bueno, pues si yo echo un vistazo por aquí, vamos a leer por aquí desde el principio. Dice, a pesar del axioma de Osler de que la medicina es una ciencia de incertidumbre y un arte de la probabilidad, y veis que aquí aparece un 1. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué significa ese 1? Pues que esta frase o esta idea ha sido sacada de un artículo. El que está numerado con el número 1 en la bibliografía. Si yo bajo abajo, bueno, pues aquí tengo el artículo 1. Osler, Osler será lógicamente el apellido del autor, la inicial del nombre. Bueno, este es un poco más raro porque dice in. Esto quiere decir que ese artículo está dentro de un libro de artículos. El libro está editado por un señor que se llama Dean W. Y el libro se titula Aforismos, bueno, lo que sea. Aquí nos da la editorial, el año y el número. Bueno, si yo sigo leyendo, aplicabilidad del análisis de probabilidad al diagnóstico de enfermedades comunes es todavía de alguna forma incierta.
Parte de esta incertidumbre se debe a la dificultad para obtener datos clínicos de un número muy grande de pacientes. Tales datos se necesitan para derivar modelos adecuados de probabilidad que puedan ser aplicados universalmente. Bueno, veis que ahí está un poco lo que hemos ido explicando en la clase, de que necesitamos datos y necesitamos ver cómo ese modelo que ajustamos se utiliza en datos externos a los que utilizamos para el modelo. Bueno, Diamond et al., ¿veis? Y aquí aparece otro número. Bueno, pues este señor et al. Significa y sus colaboradores. Bueno, pues esto significa otra cita, la 2. Bueno, pues si vamos a la 2, Diamond, GA, y los colaboradores, en este caso solo hay uno, Forrester, JS, bueno, análisis de la probabilidad como una ayuda en el diagnóstico clínico de la enfermedad arterial coronaria. Bueno, pues esto está publicado en el New England Journal of Medicine, esta es la abreviatura de la revista, en el año 1979. El número de la revista es el 300 y está entre las páginas 1350 y 1358. Bueno, pues esta es una posible forma de citar. Nombres de los autores. Título del artículo. La revista, normalmente la ponemos en cursiva. Si la revista tiene una abreviatura reconocible, podemos cambiar el nombre completo de la revista por su abreviatura. Esta sería New England Journal of Medicine, pues esta la conozco. Y bueno, aquí luego aparece el año, el número de la revista. Las revistas tienen un número, pues como es muy interesante, el número 728, a veces en lugar de la fecha. Bueno, pues a eso se refiere el número. Y luego las páginas. Esta no es la única forma de citar. Hay otras formas que ahora os muestro. Bueno, pues en esta vamos poniendo el número en el texto que se corresponde con el número en las referencias. Las referencias se ponen en orden de cita en el texto y con esta forma. Hay muchos otros formatos. El que usamos normalmente en ciencias en realidad no es ese. Vamos a buscar otro, este mismo, cualquiera que aparezca por aquí. Lo voy a descargar. Otro que tiene que ver con la cardiología. Bueno, pues sí, aquí tenemos lo mismo, una información del artículo. Bueno, este está citado con números también. Bueno, o sea que no siempre... Vamos a buscar algo. Voy a cerrar esto. Vamos a ver ahora otra forma diferente de citar. Para ello he utilizado un artículo más de aplicación, en el que veréis que está por aquí mi nombre. Lo hice en colaboración con un grupo de investigadores de Venezuela hace ya unos cuantos años. Se trataba de desarrollar plantones de yuca que fueran fácilmente traspasables a los agricultores, una forma de hacerlos crecer de manera rápida. Como antes, en primer lugar hay un resumen de lo que se pretende hacer en el artículo y de los principales resultados, seguido de una introducción en la que se explica los antecedentes del tema y se explican los objetivos del trabajo, que es lo que se va a hacer después. Se pasa a una parte con material y métodos en las que se describen los datos y la forma de obtenerlos, o incluso, veis, por ejemplo, aquí se describe el análisis estadístico con un poco más de detalle. Aquí lo hemos descrito con un poquitín más de detalle, lógicamente, porque pues se incluye un estadístico en el trabajo. Luego los resultados, con todas las tablas, gráficos y todo lo que necesitemos para describir la información que nos proporcionan los datos. Veis que los resultados fundamentalmente son estadísticos. Y bueno, pues después, como siempre, hay una discusión en la que se tratan de explicar los resultados, de nuevo,
desde el origen, desde la ciencia de origen. Bueno, si observáis aquí, cuando vayamos, por ejemplo, nos vayamos acercando a la introducción a las citas, pues nos habla de que la yuca es una planta perenne de los trópicos americanos, etcétera, que es importante en la alimentación, y nos da dos citas, Koch en 1982 y Ospina y Ceballos en 2002. Bueno, veis que esta es otra forma de hacer las citas. Cuando redactamos un párrafo, bueno, pues si estas ideas del párrafo las hemos sacado de unos artículos en concreto, entre paréntesis escribimos el apellido del autor y el año en el que hemos obtenido. Si tenemos varios, los separamos por un punto y coma. Si tenemos dos autores, pues ponemos los dos autores. Y si tenemos más de dos autores, lo normal es poner el nombre del primero y, como habíamos visto en los artículos anteriores, et al y colaboradores. También el año. Puede que en algún sitio encontremos alguna forma diferente, y es que, por ejemplo, si decimos Ospina y Ceballos y entre paréntesis 2002, decían que, bueno, pues entonces lo ponemos en lugar de entre paréntesis fuera en el texto normal. Quizás la mejor forma de entender algunas de estas cosas es por imitación, es decir, buscamos en los artículos y por imitación vemos cómo hacen las citas y cómo no. Por ejemplo, aquí, las definiciones y derivaciones algebraicas del biplot canónico se discuten en Amaro y colaboradores en el 2004, que también es un artículo en el que estaba yo. Es uno de mis doctorandos. Bueno, pues si vamos un poco más abajo, si vamos a la bibliografía, en este caso la bibliografía la ordenamos por orden alfabético, para que luego sea fácil encontrarlas. Bueno, pues por ejemplo, la cita que dábamos de Amaro. Pues ponemos todos los autores, separados normalmente por comas, el apellido y las iniciales de los nombres. Luego, entre paréntesis el año, después el título del artículo, después la revista, que en este caso la revista se llama Interciencia, la podríamos poner con cursiva, también depende de cada uno, el número de la revista, el volumen dentro del número, pues esto significa que es el año 29 de la revista, el año 29 que se publica y es el número 1, porque hay veces que dentro de un año o dentro de un número hay varios volúmenes. Y luego, dos puntos, como antes, las páginas. Bueno, pues veis que es un poco así todas las revistas. El que decíamos antes, Koch, JH, son los nombres, a veces se separan las iniciales con coma, otras no, el año, el título del artículo, la revista, Science, el número de la revista, entre paréntesis el volumen si lo hubiera, y dos puntos, las páginas. Si es un libro, pues básicamente es la misma idea, ponemos el título del libro y la editorial. ¿Qué es un libro de artículos? Pues como el de antes, que decíamos en tal editores y el nombre del libro. Eso de momento vamos a dejarlo. Pero veis que lo que utilizamos en este caso concreto son fundamentalmente artículos de otras revistas científicas. Aunque, ¿por qué no también? Pues utilizamos páginas web con información y veis que aquí ponemos cuál es el nombre de la página web y dónde podemos encontrar lo que estamos señalando aquí. Bueno, pues esa es la forma habitual de citar artículos. Para vuestro trabajo de fin de grado, bueno, pues vais a tener que hacerlo de esta manera. Lo importante es que elijamos la forma de citar que elijamos. No sé si hay algunas directrices generales en la facultad. Elijamos la forma que elijamos. Tenemos que hacerlo siempre de la misma manera. Si alguno ha oído, por ejemplo, hablar alguna vez del LaTeX, lo bueno del LaTeX es que con la información se puede hacer distintas formas de la bibliografía, etcétera, casi de forma automática. Bueno, pues si no conocemos eso, pues de momento nos bastaría con tener cuidado utilizando un Word
la forma adecuada.